Pedro tenía toda la intención de clavarle un cuchillo a Hernán y lo hizo. A lo largo de este juicio, su señoría, esta fiscalía ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que Pedro Pérez es responsable del delito de homicidio en riña, en contra de Hernán Hernández, de conformidad con los artículos 15, 18, 22, fracción primera, 123, 129 y 137 del Código Penal para el Distrito Federal. En efecto, su señoría, esta fiscalía ha demostrado que el día 17 de abril del año 2019, tanto Pedro Pérez como Hernán Hernández se encontraban en la fiesta ubicada en la calle Florencia 31 de la Ciudad de México. Se probó que fue a partir de que Pedro le tiró la cerveza a Hernán que comenzaron a discutir, y que con motivo de esta discusión, Pedro le sacó un cuchillo a Hernán. Pero lo más importante, su señoría, es que se probó que fue Pedro quien intencionalmente le clavó el cuchillo a Hernán en el área del abdomen. Analicemos, su señoría, primeramente lo que ha sido demostrado por esta fiscalía. En primer lugar, se ha acreditado el resultado material del delito de homicidio consistente en la privación de la vida. En efecto, su señoría, en este juicio hemos demostrado que Hernán Hernández falleció debido a la herida punzocortante que se le produjo en el abdomen a Hernán con un cuchillo. Esto quedó demostrado, señoría, por un lado, con el peritaje de la médica Jimena Jiménez, quien llevó a cabo la autopsia de Hernán Hernández. Esta perita vino con nosotros y nos dijo que, después de haber realizado la autopsia a Hernán Hernández, determinó que éste falleció a causa de una hemorragia producida por una herida punzocortante en el área del abdomen. Asimismo, señoría, tuvimos con nosotros el arma que produjo dicha herida. Se trata, su señoría, de un cuchillo de 15 centímetros de mango y 15 centímetros por 3 centímetros de cuchilla encontrada en el abdomen de Hernán Hernández. Recordemos que acudió a esta sala de audiencias el oficial Martín Martínez, quien encontró el cuchillo clavado en el cuerpo de Hernán, el cuchillo al que hemos hecho referencia. Cuchillo, su señoría, que fue puesto a la vista de la perita Jimena Jiménez y, comparando las características del cuchillo con las de la herida ubicada en el abdomen de Hernán Hernández, ella determinó que se trataba de la misma arma, que se trataba del arma que había producido dicha herida. Reiteramos, ha quedado plenamente demostrado no únicamente que Hernán falleció, sino además que falleció debido al cuchillo que le fue encontrado en el abdomen. Ahora bien, su señoría, hablemos de cómo se ha acreditado que Pedro intencionalmente clavó este cuchillo a Hernán. Es decir, su señoría, cómo se acreditó que Pedro llevó a cabo la conducta de manera dolosa y a título de autor material. Recordemos lo manifestado por Ramiro Ramírez y Gonzalo González. Estos testigos fueron congruentes al referir que después de que Pedro y Hernán empezaron a discutir, fue Pedro quien le sacó el cuchillo a Hernán. Pero lo más importante es que Ramiro nos narró cómo fue que Pedro le clavó el cuchillo a Hernán. Y sobre todo, Ramiro vino aquí y nos dijo que esto fue antes de que un grupo de personas pasara y los empujara. Aunado a esto, señoría, recordemos lo que nos vino a contar Flor Flores, perita en dactiloscopía que analizó el cuchillo al que hemos hecho referencia. Recordemos que ella vino aquí a hablarnos del peritaje realizado y nos confirmó que, si bien es cierto que el cuchillo presentaba huellas dactilares de Pedro y de Hernán, también nos aseveró que en el mango del cuchillo únicamente se encontraron huellas de Pedro y no de Hernán. Esto nos hace concluir que la persona que traía el cuchillo el día de la fiesta consigo no era otro sino más que Pedro Pérez. De estas pruebas a las que hemos hecho referencia se puede identificar lo siguiente. Primero, el mango del cuchillo con el que se privó de la vida de Hernán Hernández tenía las huellas del hoy acusado. Segundo, Ramiro Ramírez vio cómo fue que el acusado sacó el cuchillo. Y tercero, que Ramiro Ramírez vio cómo fue que el hoy acusado apuñaló a Hernán Hernández antes de que lo empujara. De todas estas premisas, su señoría,
es posible llegar solamente a una conclusión: que Pedro tenía la intención de apuñalar a Hernán y lo hizo. En efecto, su señoría, a partir de 2 testigos y de un peritaje se puede corroborar no únicamente que fue Pedro la persona que trajo consigo el cuchillo a la fiesta, sino además que lo clavó de una manera intencional en Hernán. Antes de que Hernán y Pedro los empujara a un grupo de personas, Hernán ya tenía un cuchillo en el abdomen. Cuchillo, su señoría, que había sido clavado por Pedro Pérez. Esto le da a Pedro Pérez la calidad de autor material del delito, de conformidad con el artículo 22, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Y del mismo modo, se corrobora el actuar doloso de Pedro, de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo del mismo ordenamiento. Ahora bien, su señoría, centrémonos en cómo quedó acreditado que este homicidio aconteció como parte de una riña entre Pedro Pérez y Hernán Hernández. Recordemos que el artículo 137 del Código Penal para el Distrito Federal nos señala que la riña es la contienda de obra entre 2 o más personas con el propósito de causarse daño. En este caso, recordemos lo que nos refirieron Ramiro Ramírez, Gonzalo González y Rodrigo Rodríguez. Todos estos testigos, señoría, nos señalaron que Pedro y Hernán comenzaron a forcejear e intercambiar golpes entre sí. Esto incluso fue corroborado por el propio testigo de la defensa, el señor Marco Márquez, quien vio cómo es que Pedro y Hernán se golpeaban mutuamente. Lo dicho por estos testigos, su señoría, queda reforzado por las peritas Jimena Jiménez y Fernanda Fernández. Jimena Jiménez, quien llevó a cabo la autopsia de Hernán, como ya se hizo referencia, mencionó claramente que el cadáver de Hernán presentaba signos de golpes en la cara. Mientras que Fernanda Fernández, el médico legista que practicó el examen a Pedro Pérez, señaló que éste presentaba hematomas en la cara y en el abdomen. A partir de todas estas pruebas es que se puede concluir, señoría, que efectivamente Hernán y Pedro intercambiaron golpes y actualizaron la figura de riña prevista en el artículo 137 del Código Penal para el Distrito Federal. Ahora bien, su señoría, aboquémonos a la teoría del caso de la defensa y cómo es que ésta no puede ser dada como verdadera. La defensa ha señalado, su señoría, en su alegato de apertura, que se actualiza una fuerza física irresistible. Señala la defensa que un grupo de personas empujó a Pedro y que esta fuerza es la que provocó que Pedro le clavara un cuchillo a Hernán. Pero, su señoría, esta teoría no tiene ninguna credibilidad por lo siguiente. En primer lugar, el único testigo que refiere esta situación es el mismo acusado, Pedro Pérez. Dicho que no se encuentra corroborado por ningún otro medio de prueba. Incluso en el contrainterrogatorio realizado al testigo de la defensa, Marco Márquez, se demostró que este testigo no le consta que fuera un empujón del grupo de personas lo que provocara que se clavara el cuchillo a Pedro. En efecto, señoría, en ningún momento pudo apreciar esta circunstancia. Por otro lado, se trata de un testigo parcial, señoría, ya que, por un lado, es amigo del acusado, lo conoce desde la infancia, es su cuñado e incluso trabajan juntos. La falta de detalles del testigo, por un lado, así como su parcialidad, son suficientes para cuestionar este dicho. En resumen, su señoría, esta fiscalía sostiene que la teoría del caso de la defensa no es creíble, que carece de la convicción probatoria y por lo tanto no debe ser tomada en cuenta por este órgano jurisdiccional. En cambio, su señoría, como ya se ha hecho referencia, la fiscalía sí cumplió con su deber probatorio. Demostró, por un lado, el resultado material del delito de homicidio, que en este caso se concretiza con el hecho de que Hernán Hernández está muerto. Demostrado por el testimonio de la médico legista Jimena Jiménez, quien refirió que la causa de la muerte de Hernán Hernández fue producida por una hemorragia provocada por una herida por un objeto punzocortante y señaló que el cuchillo encontrado en el abdomen de Hernán
fue el arma que produjo esta herida. Pero lo más importante de todo, señoría, es el segundo punto que esta fiscalía ha demostrado. Quedó acreditada la conducta dolosa a título de autor material desplegada por Pedro Pérez, consistente en clavarle un cuchillo a Hernán Hernández. Demostrado, entre otros medios de convicción, como ya se hizo referencia, por el testigo Ramiro Ramírez, quien vio claramente cómo es que Pedro le clavaba el cuchillo a Hernán antes de recibir cualquier tipo de empujón. Así su señoría quedó corroborado por el peritaje de Flor Flores, quien, como ya mencionamos, determinó que en el mango del cuchillo únicamente se encontraron huellas dactilares de Pedro. Es decir, su señoría, antes de que un grupo de personas los empujara, Pedro tuvo toda la intención de clavarle un cuchillo a Hernán. Y lo hizo. Como ya se mencionó, señoría, todos estos hechos han sido debidamente acreditados por pruebas idóneas y pertinentes que configuran el delito de homicidio en riña. Delito, su señoría, previsto en el artículo 123 para el Distrito Federal, por lo que hace lo relativo al homicidio. Por el artículo 129 referente al homicidio en riña, en el artículo 137 por lo que hace a la definición de riña. De igual forma, su señoría, se trata de un delito de acción en términos del artículo 15 del código citado, y de realización dolosa en términos del artículo 18, párrafo segundo del mismo ordenamiento. De igual modo, señoría, que se demostró que Pedro Pérez obró como autor material en términos del artículo 22, fracción primera de este código. Y es por todo lo anterior, su señoría, que esta fiscalía solicita que se dicte una sentencia condenatoria en contra de Pedro Pérez por el delito de homicidio en riña de Hernán Hernández. Porque, su señoría, Pedro tenía toda la intención de clavarle un cuchillo a Hernán y lo hizo. Es cuanto.